Hoy hablaremos del ingeniero Eugenio Garza Sada, empresario mexicano que fue parte fundamental del desarrollo económico al norte de nuestro país y cuyo legado sigue formando parte importante de la industria mexicana. El día de hoy no hablaremos de su asesinato, ya que si bien fue un duro golpe para la industria mexicana, este acontecimiento daría para todo un análisis independiente. Eugenio Garza Sada nació el 11 de enero de 1892 en Monterrey, Nuevo León, hijo de Isaac Garza Sada, fundador de la cervecería Cuauhtémoc, y Consuelo Sada. Recibió siempre la mejor instrucción académica, terminando sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés. Graduado como ingeniero civil, fue el fin de su educación en el aula para empezar su instrucción como empresario. En 1917 entró a trabajar a la cervecería de su padre, principal ejemplo a seguir de don Eugenio. Su padre, Isaac Garza Sada, dueño y socio de grandes empresas al norte del país, inculcaría en don Eugenio una visión empresarial basada en el equilibrio entre capital y trabajo. Desde un principio, Isaac Garza Sada procuró ofrecer a los trabajadores bajo su cargo prestaciones superiores a las que tenía acceso la mayor parte de la clase trabajadora en el país, siempre con el claro objetivo de mejorar la productividad de la empresa. Para el padre de don Eugenio, los intereses de la empresa están por encima de los particulares, y la fuerza laboral es parte fundamental de la empresa, por lo que a medida que los trabajadores gozaran de estabilidad, la empresa gozaría de una buena productividad. El crecimiento de las empresas de Isaac Garza Sada experimentaría un crecimiento sostenido hasta el estallido de la Revolución Mexicana, periodo de inestabilidad que dejaría estancado el crecimiento económico de México por varios años. Los daños causados por la guerra y los préstamos forzosos que exigían los revolucionarios a su paso por Monterrey, así como la falta de vías de transporte que conectaran a Monterrey con el resto del país, fueron duros obstáculos que tuvieron que superar los empresarios regiomontanos. Para la cervecería Cuauhtémoc, el principal problema fue la obtención de materia prima necesaria para seguir trabajando. En esa época era casi imposible conseguir botellas, etiquetas y cajas, así como carbón o petróleo para mantener las calderas funcionando. Finalmente, la fábrica se vio obligada a dejar de operar por una huelga de trabajadores que exigían un aumento salarial. Fue en este contexto en el que don Eugenio regresó al país, después de concluir sus estudios en el MIT y un autoexilio en Texas, donde junto a su familia esperaron que pasara lo peor de la revolución. A su regreso, encontraron a la ciudad de Monterrey casi totalmente destruida. El primer obstáculo que debía resolver don Eugenio fue el problema de la distribución, ya que las vías férreas habían sido saboteadas durante la guerra, y el gobierno contaba con pocas locomotoras para transitar las escasas vías que seguían funcionando. Fue su padre quien, creyendo fielmente que una empresa no debe depender de nadie externo, que decidió hacer grandes inversiones. La primera fue una planta de gas carbónico para la producción de hielo. Esto después de que Estados Unidos se rehusara a vender amoníaco, materia prima indispensable para la refrigeración de la cerveza, y anticipando el gran negocio que sería la venta de gas para otras industrias. Su segunda inversión fue en locomotoras, para la distribución de materia prima y mercancías. Superados los primeros obstáculos, se empezó a gestar una ideología que podía acabar con el negocio de la cerveza en México, ya que para esos años en Estados Unidos tuvo lugar la prohibición, periodo en el que se calificó de ilegal la venta y consumo de alcohol. Esta ideología se empezó a filtrar en la sociedad mexicana. Don Eugenio convirtió este escenario adverso en una de las más importantes fortalezas de la cervecera, pues fue cuando decidió colocar a la mercadotecnia como pilar para la estabilidad de un negocio. Llevó a cabo grandes esfuerzos en una campaña que buscaba colocar a la cerveza en un sitio apartado del resto de las bebidas alcohólicas, apelando a su bajo contenido de alcohol. Y como era su costumbre, no se limitó a lanzar campañas publicitarias, también mejoró su canal de ventas, con ayuda de sus vendedores, para los que abrió un canal de comunicación en el que pudieran expresar ideas, problemas y experiencias en torno a su labor de venta. Este fue un antecedente que cimentaría la base para la toma de decisiones de sus empresas, en especial en la cervecería Cuauhtémoc. El siguiente paso fue elegir la mesa directiva de manera democrática, a través del voto de todo aquel que laborara en la empresa, sin importar su puesto. Don Eugenio sabía que no bastaban las prestaciones laborales para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En Monterrey no se contaban con escuelas de calidad, y las que existían eran insuficientes para la población, por lo que decidió en un principio ofrecer cursos de gramática, lectura, aritmética, entre otros. Este sería el principal antecedente de lo que en un futuro se convertiría en el Tecnológico de Monterrey. La ideología de don Eugenio, tomada de su padre de no depender de los proveedores, fue más allá, al buscar tampoco depender de la mano de obra extranjera.
buscando sustituir dichos puestos por mano de obra mexicana calificada. Tarea difícil, tomando en cuenta que en México no existían escuelas que instruyeran en las áreas industriales que existían al norte del país, por lo que optó por enviar a los trabajadores a cualificarse en el extranjero. En la actualidad, donde muchos empresarios se sienten parte de la farándula, casi superestrellas, don Eugenio da una cátedra de humildad. Ante la gente y en especial ante su empresa, siempre se mantuvo alejado de los reflectores. De las pocas participaciones que tuvo en un foro público, podemos encontrar al que fue invitado para hablar del papel del Chief Executive. En el foro habló de su trayectoria, colocando a su labor en el área de ventas como la más importante, y al área de supervisión como a la que más tiempo le dedicaba. En su objetivo de mejorar y aumentar el canal de venta, don Eugenio veía como un problema el hecho de que la cerveza solo fuera consumida en bares y restaurantes, y principalmente por hombres. Para don Eugenio, el escenario ideal era en el que la cerveza fuera fácil de comprar para consumir en casa, y abierta a todo el mercado, por lo que comenzó la distribución de productos en tiendas pequeñas, acompañada por una fuerte campaña publicitaria. Don Eugenio sabía que su principal mercado estaba en la Ciudad de México, pero el costo que involucraba trasladar la cerveza desde Monterrey lo colocaba en amplia desventaja, por lo que optó por su primer gran inversión, llevando a cabo la compra de la Cervecería Central, que se volvería el centro de operaciones para la guerra comercial contra la Cervecería Modelo. Con la compra de esta cervecería más otras que fue adquiriendo, el grupo de empresas liderado por la Cervecería Cuauhtémoc requirió una reestructuración, que fue encargada al hijo de don Eugenio. La reestructuración de la compañía traía consigo la eliminación de puestos de trabajo, que quedarían obsoletos, lo que llevó al joven Alejandro Garza a concluir que eran puestos inútiles. Don Eugenio, de un modo claro y conciso como era su costumbre, cuestionó dicha conclusión, pues eran empleados que llevaban en su puesto más de 10 años. Para don Eugenio, la inutilidad de un puesto se manifiesta entre los primeros 6 meses y un año. ¿De verdad creía que nadie se había dado cuenta que ese puesto era inútil desde hace más de 10 años? Finalmente, nadie fue despedido. La reestructuración trajo grandes beneficios para el grupo empresarial, que comenzó por dotar a cada empresa de personalidad jurídica individual, que los desligara de la cervecera, lo que creó la confianza necesaria para que la competencia hiciera tratos comerciales con las productoras de vidrio y gas que pertenecían al grupo. Para don Eugenio, el desarrollo tecnológico y el conocimiento de la competencia era fundamental, por lo que decidió formar parte del Consorcio Internacional de Cervecerías, donde podía conocer la situación de otros mercados y compartir desarrollos tecnológicos. No solo recibió ayuda, también compartió tecnología desarrollada en nuestro país. El obstáculo más grande que tuvo que superar don Eugenio fue la crisis económica que dio inicio con el Jueves Negro, y colocó a la cervecería al borde de la quiebra y en un grave problema de insolvencia. Para encontrar la solución, don Eugenio se rodeó de los más aptos. Entre ellos estaba Manuel Gómez Morín, político y abogado egresado de la UNAM, quien fuera el que más ayudó a idear cómo salir de la crisis que se atravesaba. Junto con don Eugenio, probaron un instrumento de inversión nuevo en México, llamado bono hipotecario. Con dicha herramienta se logró evitar la quiebra y se convirtió en el principal instrumento para solventar inversiones futuras. Los bonos hipotecarios años más tarde empezaron a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Otra aportación de Manuel Gómez Morín fue la constitución de la holding que buscaba organizar de manera definitiva todas las empresas bajo una sola cabeza, que ayudaría a proteger los intereses del grupo empresarial. Para concluir, como último gran logro antes de su asesinato, fundaría el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución fundada en conjunto con los principales empresarios del norte de nuestro país. Buscaba ser una alternativa para los jóvenes en búsqueda de un enfoque técnico y empresarial en su formación, convirtiéndose así en una de las pocas instituciones que había en México con alto nivel educativo, y la única en su tipo en el norte del país. Fundada en 1943, hoy en día ocupa junto a la UNAM el más alto nivel educativo de todo México.